Recuerda que HazteL.tv ahora es WowMX.tv. Hola, muy buenas noches. Arrancamos conversando con Buendía. Le agradezco mucho que se sume a esta conversación, que participe con sus comentarios, con sus críticas, con sus observaciones, porque esta es una plataforma justamente para debatir los asuntos que a todos nos importan. Estamos saliendo por Wow TV, canal digital a todo el país, por Regeneración Plural en el sureste y por mis redes, José Buendía MX, en YouTube y en Twitter. Vamos pues con el tema de hoy, y es que se acerca el cierre de las campañas y los partidos toman sus decisiones finales en las escasas 2 semanas que nos separan de llegar a las urnas. Morena insiste, sigue con su estrategia de la campaña presidencial de mantener la percepción de triunfo de su candidata, Claudia Sheinbaum, y esta llama a votar masivamente por Morena y a las urnas para tener una alta afluencia el 2 de junio, en tanto que la oposición toma sus decisiones también finales. Por un lado, tratando de promover un debate con Movimiento Ciudadano para que se sume a la alianza que su candidato presidencial decline por la candidata del bloque opositor, Xóchitl Gálvez, aunque esta no parece ser una opción viable y casi nadie cree que vaya a concretarse en las últimas 2 semanas de la campaña. Y por otro lado, apela al voto útil sin saber exactamente a dónde la va a llevar esa decisión o esa intento de campaña final de pedirle a los ciudadanos que voten por ellos, aunque no sean la opción que prefieran, sino la segunda, en todo caso, para sacar a Morena, a la 4T de la presidencia. Estas son, a grandes rasgos, las decisiones de las estrategias hacia el cierre de campaña, y lo que vamos a discutir ahora es el valor y el significado de estas tácticas y, por supuesto, en el caso de la oposición, si pueden ser suficientes en caso de que llegara a concretarlas, de hacer la diferencia para tratar de cerrar la elección y tener mayores oportunidades en las urnas. Vamos a discutir, y me da mucho gusto que esté con nosotros acá el diputado Waldo Fernández, diputado de Nuevo León, y que además va por la reelección, está ahorita en campaña. Una campaña ahí sí difícil, pero no solo por los adversarios, sino por las temperaturas altas en las que hay que recorrer las calles de esa
de esa ciudad. Waldo, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas noches, saludos a ti y a tu auditorio. Soy candidato al Senado acá en Nuevo León, y sí, los calores están impresionantes. Todos los días nos tenemos que poner bloqueador 3 o 4 veces, aunque había sido benévola la campaña, las últimas 2 semanas el calor ha estado impresionante. Y gracias por el espacio y siempre encantado de estar contigo y con tu auditorio. No, al contrario, muchas gracias y perdón por la equivocación. En efecto, Waldo es candidato al Senado. Y me da también muchísimo gusto recibir acá en el programa a Héctor Alejandro Quintanar, y ya lo conoce, amigo de este programa, ha estado con nosotros pues ya desde hace rato, desde cuando no vivía todavía en este país, y ahora que ya lo está, todavía con mayor razón, profesor investigador en la Universidad Nacional Autónoma de México y además columnista, analista político en varios medios distintos. Héctor, como siempre, un gran gusto de verte. Muchas gracias, Pepe. Es un honor estar aquí contigo, con Waldo, con el auditorio. Aquí estamos. Pues si quieres arranco en el mismo orden en el que los presenté. Waldo, a ver, yo creo que la declinación, a pesar del debate que ha generado después de que Colosio, pues justo tu adversario ahí en la campaña en Nuevo León, metió ruido con el tema y emplazó, aunque fuera de una manera un poco clara, a Maínez a renunciar. Esa declinación difícilmente creo que se vaya a poder dar. Sin embargo, al mismo tiempo le pedía también que no solo declinara, sino que se sumara a llamar por el voto útil. Parece que solamente se van a quedar con lo último, con un llamado al voto útil. ¿Cómo ves estas decisiones del cierre de campaña de la oposición? Bueno, creo que hay dos Luis Donaldos. El Luis Donaldo que va a México y se presenta como el estadista, el gran conciliador, y el Luis Donaldo que está a punto de perder en Nuevo León la senaduría, que quedar en segundo lugar, en virtud de que se cerró la elección con nosotros. Más bien, yo lo digo con todo respeto, más que una estrategia de la oposición, creo que Luis Donaldo lo que estaba apelando era a que el voto del PRIAN en Nuevo León, la elección prácticamente en este momento ya solamente está entre Movimiento Ciudadano y la Alianza Morena PT Verde para el Senado, quiso apelar a jalar el voto del PRIAN para él y sin darse cuenta armó todo un lío nacional donde ahora hablan de la posibilidad de declinar, etcétera, y simplemente se equivocó. Declinar a estas alturas es imposible, legalmente no surte ningún efecto, va a seguir apareciendo en la boleta los que estén ahí. Y creo que Alito Moreno muy hábilmente pues se trepó a este asunto para generar esta ola, pero creo, en mi opinión, no veo una estrategia propiamente de la oposición, sino que fue un desliz de Luis Donaldo por tratar de apelar para poder sacar el Senado. Si él pierde el Senado, pues va a ser una tragedia, sobre todo porque en México ustedes tienen una percepción muy diferente a la que tiene la gente de Monterrey, que está harto de él como alcalde. Entonces, bueno, en esta dinámica, pero yo no vi que hubiera una estrategia, creo que más bien se treparon los demás a este desliz de la declaración y se ha armado un buen lío y un buen repolitico, pero legalmente pues ya no surte efectos ninguna declinación porque seguiría apareciendo en la boleta los que estén, y tampoco veo que Movimiento Ciudadano tenga esta intención, ni obviamente el otro, el PRIAN, no recuerdo cómo se llama el frente de ellos, perdón. Sí, el bloque opositor, pero o sea, entonces es un asunto desde tu punto de vista, digamos, de mensaje local. Él necesitaba hacer un guiño, un acercamiento a los electores del PRI y del PAN en Monterrey para ver si los jalaba y lograba imponerse o mejorar sus posiciones dentro de la carrera por la senaduría en Nuevo León. No tanto como él mismo justificó el que siempre haya defendido una postura en la que incluso se citó en algún momento diciendo pues que cuando a él le ofrecieron la candidatura presidencial, dijo que no quería dividir el voto, él no sería responsable de dividirlo. Pero en tu opinión, entonces, un mensaje local. Sí, hace un año él estaba 23 puntos arriba en las encuestas para el Senado de la República. Hoy está entre 5 y empate técnico, o sea, se le cerró la elección de manera diametral. Hay una mala idea en Nuevo León que piensan que el voto de Movimiento Ciudadano compite con el voto del PAN. Esa es una tesis muy establecida aquí en Nuevo León. Entonces yo creo que quiso mandar un guiño
no se dio cuenta en lo que se fue, luego salió y se desdijo, y luego dijo que siempre sí, entonces ya se le armó todo un revoltijo, está preocupado. De hecho, insisto, él va a México y se presenta como un estadista. Aquí a nivel local me ha insultado, perdón la expresión, pero me ha llamado pendejo. O sea, sí está en una dinámica compleja Luis Donaldo, y creo que fue un desliz. No veo que haya sido una estrategia. Y bueno, creo que el PRI pues, lo tomó en jiribilla, salió Alito, que también subió el nivel de la discusión. Ayer dijo que Maínez carecía no voy a decir. Quizás subió el ruido de la discusión, ahí permíteme discrepar, el nivel no. Bueno, el ruido, sí tienes razón, el ruido, y se armó todo este asunto, pero nosotros aquí en el cuarto de guerra de nosotros, en Nuevo León, lo que vemos es eso, trató de jalar el voto del PRIAN, porque todo parece indicar, las encuestas así lo dicen, es una pelea de dos, y entonces dijo, jalo ahí, y pues bueno, yo no creo que le vaya a resultar, y creo que realmente quedó muy mal con Movimiento Ciudadano, con el voto de MC, Mariana, la candidata a la alcaldía de Monterrey, que es esposa del gobernador, todo eso pasa en Nuevo León, solamente en Nuevo León pasa esto, creo, pero Mariana, que es la candidata, está sufriendo de cara a la candidatura porque está pagando el costo político del mal gobierno que tuvo él como alcalde, ¿no? Me imagino, Héctor Alejandro, que tú también coincides en que difícilmente se va a dar esa declinación, casi nadie ve eso que pueda ser viable, y las explicaciones, pues yo, una de las digamos, más razonables que he encontrado es la que acaba de poner sobre la mesa Waldo, porque todas las otras, llamar la atención, hacer guiños al PRI y al PAN para la elección de 2030, me parecían un poco, digamos, demasiado especulativas. Pero está el otro punto, Héctor Alejandro, en caso de que coincidas con Waldo, y es, a ver, el voto útil. ¿Qué significa el voto útil a 20 días de la elección? Y si crees que esto puede hacer una diferencia. Bien, yo coincido con el análisis que hace Waldo. Yo lo pondría de la siguiente forma. El voto útil es cuando se encuentra una campaña polarizada, donde hay más de una candidatura con posibilidades de ganar. Y yo no veo que eso sea el panorama en esta coyuntura, donde la ventaja que tiene Claudia Sheinbaum es muy, muy notoria. Vamos a poner que son 20 puntos cuando faltan 2 semanas para la elección. Entonces, me parece que ahí no opera el concepto de voto útil, que por ejemplo sí pudo operar en una campaña como la del año 2000, donde tanto la candidatura de La Bastida como la de Fox estaban ahí disputándose el primer lugar con cierta cerrazón, y pues ahí creo que sí era muy, muy viable hablar de un voto útil. Yo quiero comentar que más bien este intento de hacer que Álvarez Maínez decline por Xóchitl Gálvez tiene más que ver con otra cuestión. Hay que observar que las campañas presidenciales, las campañas políticas en general, no son si bien son importantes, pues son más bien un eslabón que pertenece a una cadena más larga, porque la gente toma sus decisiones políticas electorales no solo con lo que ve en las coyunturas de campaña, sino también con elementos de cómo se desempeñó el gobierno, cómo se desempeñaron los partidos opositores, qué agenda creen que es más cercana a sus intereses. En fin, son muchas las cuestiones en juego, y no es solo si se hace una buena o mala campaña. Me parece que ese fue el error estructural, el error de origen de la campaña de Xóchitl Gálvez, porque yo he planteado que vieron a Xóchitl Gálvez en el año pasado, cuando la postularon como candidata única del frente, con una contienda ahí bastante opaca. Ellos la veían como una especie de producto milagro, como una especie de personaje que iba a resolver en 6 meses lo que la oposición no hizo en 6 años. Bueno, y como un antídoto, ¿no? Un antídoto contra AMLO. Exactamente. El gran entusiasmo desmedido que se tuvo por Xóchitl Gálvez fue porque era un personaje dentro del PRIAN, una panista sin credencial, vamos a llamarla así, porque sí es cierto que no milita en el PAN, pero lleva años haciendo política ahí.
y que pensaron que podría arrebatarle base progresista al obradorismo, que podría haber arrebatado votantes de López Obradorismo con esta postura más o menos de izquierdas que ella presume haber tenido. Sin embargo, me parece que el producto milagro, como pasa con cualquier producto milagro, pues no funcionó. Y el segundo producto milagro al que interpelan es a la campaña sucia que llamó Jorge Castañeda hace unas semanas, y como tampoco funciona, pues me parece que ahora la declinación de Álvarez Maínez me parece que es una búsqueda muy carente de estrategia de un tercer producto milagro. Y pues al final de cuentas es también la búsqueda de un chivo expiatorio para suponer que si llegan a perder, como todo parece indicar que va a ocurrir, el 3 de junio decir, es que hubiéramos ganado de no ser por el señor Álvarez Maínez y Movimiento Ciudadano, que no quisieron unirse que no quisieron declinar por la candidatura de Xóchitl Gálvez. A mí me parece que no hay ningún elemento, ningún incentivo para que Movimiento Ciudadano haga eso, y Movimiento Ciudadano, con todo y todo, creo que los zigzagueos que ha hecho en este sexenio, las votaciones cercanas al PRI y al PAN que ha tenido, los errores de sus legisladores, como ya lo y de sus personajes, como ya lo mencionaba Waldo, con respecto al mal gobierno de algunos de sus integrantes, me parece que eso se cuece aparte. En términos estratégicos, Movimiento Ciudadano hizo una mejor lectura que el PRI y que el PAN desde 2018 con respecto a cómo enfrentar a López Obrador y su gobierno. Y entonces es paradójico que hoy los dos partidos que no hicieron un buen diagnóstico, una buena lectura de sus limitaciones y de a quién se enfrentaban, quieran darle lecciones al partido que, minoritario y todo, pero hizo una mejor lectura que ellos. Oye, eso es interesante porque, bueno, si alguien conocía también a López Obrador, porque caminó mucho tiempo con él, fue el propio Dante Delgado, ¿no? Así es, así es. Movimiento Ciudadano, en los casi 30 años que lleva como partido existente, ha hecho lecturas buenas de la coyuntura política, y con lecturas buenas no estoy diciendo que sean los grandes estrategas, simplemente que supieron bien sus limitaciones y supieron qué les convenía para no desaparecer del panorama electoral y para no perder el registro. Y eso fue, por ejemplo, de 2004 a 2012 sumarse a López Obrador, y de 2018 a 2024 salirse del frente de la alianza con el PAN y con el PRD, a la que después se sumó el PRI. Me parece que eso es una lectura adecuada de los tiempos, porque sabían que mantenerse en esa unión pues les iba a traer más problemas que beneficios. Y de 2004 a 2012, pues la unión que tuvieron con López Obrador les fue muy redituable, les fue muy productiva. Entonces, creo que va por ahí. Hay algunas lecturas que me llaman mucho la atención, Waldo, del tema del voto útil. Una es quien lo está impulsando, dice, bueno, independientemente de lo que se consiga, porque no está muy claro incluso si el voto útil va a llevar a que los votos de MC se vayan a el PRI o al bloque opositor o a Morena, porque eso pues no se explica, digamos, consistentemente. Pero dicen, bueno, no importa, porque lo importante es emplazar a Movimiento Ciudadano pidiendo la declinación de Maínez para ponerlo contra la pared o entre la espada y la pared, y en su caso tener una prueba, una demostración de que han sido los esquiroles de la campaña, como les dicen todos los días, desde las cúpulas del PRI y del PAN. ¿Tú crees que esa lectura pueda tener algún impacto electoral? No, bueno, también hay que ver que Movimiento Ciudadano es un partido nacional, pero que tiene fuerzas regionales, Jalisco, Nuevo León, algo en Campeche, creo que en Veracruz, etcétera. Es un movimiento que no ha permeado en todo el país. Pero, por ejemplo, en Nuevo León el gobernador lleva 1 año y piquito de conflicto con el PRIAN. Se han perseguido, utilizado las instituciones. El gobernador se queja de que le pidieron 2.500 millones de pesos por votarle el presupuesto.
Entonces, y ahora vienes tú a decir, oye, voto útil, pues, la verdad es que eso no va a permear, no da ni tiempo, porque incluso a 15 días de una elección, no todos los ciudadanos tienen la oportunidad de informarse. Yo lo que veo es, insisto, Colosio pensando en él, voy por el voto útil del PAN, hago esta declaración, quedo bien con el electorado de Nuevo León, porque Nuevo León sí hay una base importante de gente del PAN. Del PAN todavía, ¿no? Hay que decirlo, aunque en las encuestas Claudia Sheinbaum está en 52 puntos contra 27, creo, 26 de Xochitl, sigue habiendo una base importante y para Colosio sí representaba esto el voto, pero yo creo que no dimensionó el tamaño de la pifia en la que se estaba metiendo y la contradicción interna que provoca en su partido y en él mismo. Entonces, pero lo que veo más bien es eso, es el PRI la vio venir, el PRIAN la vio venir o el Frente la vio venir, se subieron a este asunto, pero el voto útil no se da, coincido con lo que dice Héctor, es tanta la diferencia, es tan bizarro lo que está sucediendo en esta campaña presidencial que se están peleando el segundo lugar. O sea, nadie está diciendo vamos a ganar, no, yo voy en segundo, no es cierto, yo voy en segundo, no es cierto, o sea, yo nunca había visto eso en la historia política reciente de México y ni del mundo. Dos partidos o dos candidatos, o los representantes más bien de los dos candidatos esenciales, peleándose por el segundo lugar porque pues, la elección se ve completamente definida a nivel presidencial. Entonces, realmente no creo que vaya a pasar de ahí. Creo que va a quedar en la anécdota de estos. Coincido perfectamente en lo que dice Héctor también. Yo también tengo la misma opinión. El PRIAN lo que está haciendo es lavarse las manos y decir, perdimos por culpa de él, aunque incluso ni matemáticamente, aunque se pudieran transmitir todos los votos de MC, les da para ganar la presidencia, pero al menos Alito termina su mandato diciendo, yo no perdí, fue culpa de MC, el Esquirol, lo que le quieran llamar. Imagínate, somos el único país del mundo, creo yo, donde un partido va a culpar a otro de la derrota porque no se sumó con él. O sea, es increíble el bajo nivel de competencia que estamos viendo entre lo que es el frente o lo que queda del frente, ¿no? Otra lectura importante o que me llama la atención, Héctor Alejandro, tú decías, recordabas el voto útil del 2000, que en efecto, en una elección mucho más cerrada, como la que protagonizaban con la que protagonizó Fox en el 2000, pues fue el recurso para emplazar al electorado a votar por él, aunque no fuera su primera preferencia, pero sí quería sacar al PRI de los pinos. Esa era justamente la justificación para inclinar su voto por el PAN. Sin embargo, 2024 evidentemente es diferente. Y es diferente no solamente por la distancia que hay entre Sheinbaum y el segundo lugar, que como decía Waldo, pues no está, ya de repente no está muy claro quién lo está peleando, pero en este caso la distancia es muy grande. Y lo que el voto útil puede plantear es justamente convertir la elección en una especie de referéndum, en todo caso, sobre la continuidad o no de la 4T. Pero es que el propio presidente es el que ha planteado o que trató de llevar la elección a esos términos, la continuidad o no de la 4T. Entonces, es complicado porque tú decías, los votantes se decantan no solamente por asuntos coyunturales y de la elección, sino por consideraciones mucho más largas. Y el propio Frente sabe que si la elección se plantea en términos de un referéndum sobre el gobierno de López Obrador, lo más probable es que el voto útil en ese sentido no les funcionaría. Sí, yo iría por esa línea. Vamos a ponerlo del siguiente modo. El voto útil es la expresión pragmática por excelencia. Es decir, se le pide al electorado que deponga sus prioridades ideológicas, sus convicciones, sus simpatías, sus militancias para decir, bueno, no voy a votar por la opción con la que más me identifico ideológica o programáticamente, pero
por la búsqueda de un bien mayor, que es que salga X o Y del poder para que entre una alternativa con la que no simpatizo, pero prefiero con respecto al mal mayor, entonces voto por tal. Es decir, se trata del voto útil, de un voto desideologizado, de un voto que pretende ser absolutamente pragmático y sin fijarse primordialmente en los programas, en los proyectos. Y yo pienso que en 2024 la gran diferencia es que ya hay desde 2018, desde que se consolidó el gobierno de López Obrador, ya hay un proyecto muy ideologizado en la mesa, ya hay una politización más férrea, y entonces hoy lo que está en juego es ya algo que sí tiene que ver con ideologías y con proyectos de nación, donde por un lado está el gobierno de la Cuarta Transformación, que con contraluces, con contradicciones, con muchos elementos ahí todavía problemáticos, pero ha mostrado ante muchísima población, ante una mayoría en este país, que sí representa algo distinto a lo que se venía gestionando en sexenios pasados. Y esa es la distinción que está hoy en juego. Me parece que hay un poco más de ideología en esta disyuntiva, y es por eso que sea más difícil llamar a un voto útil, porque precisamente los que llaman al voto útil es por una esperanza fallida de que puedan convertirse en una opción electoralmente competitiva, cuando esa falta de competitividad no se ciñe a esta campaña, se ciñe al año de 2018, porque desde ese momento la preeminencia de Morena ha sido pues total. Y cuando hablo de preeminencia, quiero hablar de un protagonismo logrado en las urnas. Es decir, no estoy diciéndolo de manera peyorativa, como mucho tiempo se dijo del PRI en el siglo XX, que era una mayoría que se obtenía por vías verticalistas, no democráticas. Hoy, guste o no, y más allá de las contraluces y errores del gobierno, la preeminencia que tiene, la mayoría de la que goza, las gobernaturas que ha ganado, los congresos en donde es mayoría, todo se ha logrado a través de las urnas. Entonces, me parece que ante esa fortaleza, pues es difícil competir, y además, pues insisto, está detrás de esto un proyecto que sí me parece ideológico, que sí puso en la mesa dos proyectos de nación, y pues es por eso que el voto útil no opera como sí pudo operar en el año 2000. Bueno, es que quizá, Waldo, ahí también, quizá interviene también, digamos que la lectura que dio la oposición después de la derrota de 2018, entendiendo el gobierno de López Obrador pues justamente como un parangón del PRI del siglo XX, cuando en aquella época pues no había competencia y era un partido prácticamente único. Y hoy pues es difícil sostener que en este país no hay competencia, ¿no? Y mucho menos que estamos en un régimen de partido único, nada que ver con lo que pasaba en el siglo XX, y por eso pues la campaña de la oposición ha sido salvar a México, salvar la República, salvar la democracia, etcétera. Creo que se te apagó el sonido. Ah, perdón. Ya me lo... Es la versión de ellos de salvar algo que creen que tienen que salvar. Creo que el grave error que han cometido ellos durante este sexenio, pero particularmente en la campaña, es que le siguen hablando a su misma base electoral, a la que ya tienen convencida. No le hablan a la otra base. Qué bueno que lo hicieron así, ¿verdad? Digo, yo me congratulo por eso, pero no le hablan a los otros. No hay una oferta política para los que durante los últimos 30 años fueron abandonados por el PRI y el PAN. Hay cosas que ha hecho este gobierno, como el salario mínimo, quitar el outsourcing. Obviamente está el tema de los programas sociales, pero finalmente ha habido cosas que no se habían hecho y que te decían que no se podía hacer. Y sí, y yo sigo viendo a ellos ciclados en la misma retórica cuando te dicen, el país va al precipicio, y ayer, el mes pasado fue el mes de inversión récord de dinero que llegó a México. El año pasado nunca en la historia de este país había llegado tanta inversión. Entonces, ¿a dónde va el país? Siguen diciendo que el presidente, y tenemos un presidente que Nuevo León, desconozco los datos de aprobación, pero Nuevo León acaba de ver una encuesta, 81% tiene el presidente de aprobación en Nuevo León. En el país debe andar sobre lo mismo, 75, 80%, me imagino. Si Nuevo León, en teoría, es un lugar difícil para la Cuarta Transformación. Siguen diciendo que es un gobierno
que utiliza a las personas, no es los que utilizan es el PAN. Entonces yo creo que se leyeron mal todo el camino de la oposición, incluso hasta la misma Xóchitl, un buen parte de su campaña se la pasó atacando al presidente, ni siquiera a su adversaria. Entonces, ¿eso qué ha sucedido? Pues tenemos un movimiento fuerte. Y hay algo que sí quisiera yo, en mi opinión muy personal, ya no hay partidos nacionales. Solamente Morena es el único partido nacional. Si bien es cierto, todos tienen un gran registro nacional, el PAN tiene a nivel local varios estados donde ya no tiene registro. El PRI creo que tiene registro en 12 estados del país, tal vez un poquito más. El PRD, bueno, no se diga, Movimiento Ciudadano tampoco tiene registro en todos lugares del país. Entonces, estamos ante la presencia de un movimiento ideológico hegemónico que a través de las urnas, porque luego también digo algo, no ha habido conflictos postelectorales. La oposición sale y descalifica un proceso electoral. Nos robaron, pero al final de cuentas no ha habido un conflicto, porque sí realmente es un movimiento que está avalado en la gente. Entonces, estamos en una dinámica donde yo lo que creo es la oposición volvió a leer mal la elección, lo hizo mal, y ahora lo que he estado haciendo es anecdótico, pero realmente sí estamos ante la presencia de un movimiento histórico en la historia del país y hasta del propio mundo. En 9 años se armó todo este movimiento y vamos de cara a una elección presidencial, que evidentemente ese fue el otro error. Ellos quisieron hacer un referéndum, prácticamente llevaron la elección a la arena a la que nosotros queríamos, porque tienes un presidente bien calificado, pues entonces hace el referéndum. Eso sin contar que hoy en Nuevo León, la doctora Claudia Sheinbaum es una estrella de rock, es una rockstar, ¿eh? En Nuevo León, insisto, vas en la calle y la gente te arrebata sus lonas, quiere saber de ella. 52% de intención de voto, muy probablemente trae más intención de voto que el presidente Andrés Manuel hace 6 años. Y muy probablemente pueda que saque más votos en Nuevo León, aunque Andrés Manuel ganó Nuevo León por 8,000 votos, creo que ella va a ganar abrumadoramente la elección presidencial de Nuevo León, insisto, sin tener geografía del país, que no debe estar muy lejano a lo que está pasando en Nuevo León. Pues el caso de Nuevo León, sin duda, Héctor Alejandro, es significativo. Un estado, pues tradicionalmente considerado conservador, en donde la izquierda no había podido penetrar. Por ahí tenía algunos manchones del PT, tú me corregirás, Waldo, pero ningún partido, ni el PRD había logrado nunca tener una presencia importante, y que ahora, por un lado, el presidente tenga 80% de aprobación y Sheinbaum más de 50% de intención de voto, la verdad es que es un asunto llamativo, que te lleva justamente al punto que señalaba Waldo. El problema de fondo es, no sé si tú lo piensas así, pero el no haber podido comprender la popularidad o las razones de la popularidad, o solamente haber encontrado, digamos, las explicaciones que querían escuchar sobre el gobierno de López Obrador y sobre la campaña en la misma Sheinbaum. Sí, creo que ese problema, ese problema no se reduce a la campaña y habla de una incompetencia estructural dentro de PRI, el PAN y el PRD, porque desde hace muchísimo están acostumbrados a menospreciar a sus rivales. El mismo tono prepotente con el que hoy le hablan a Movimiento Ciudadano para pedirles que decline por ellos, creo que es un gesto muy revelador. Que si se supone que están tratando de llegar a un acuerdo con un par para negociar una posible declinación, pero llegan y le truenan los dedos y lo insultan, y es un modo muy parecido al que han tratado toda la vida a López Obrador. Yo pongo aquí una anécdota que también es reveladora. En 2005, cuando López Obrador fue desaforado en abril, salió Francisco Barrio, que en ese entonces era precandidato del PAN a la presidencia de la República, y dijo algo así como la elección de 2006 va a ser disputada entre el PRI y entre el PAN, el PRD está acabado, una cosa así, y resultó todo lo contrario. Es decir, me parece que sí tienen una incompetencia muy grave para leer a sus adversarios y para leerse a sí mismos. Han tenido una visión muy sobredimensionada de su propio trabajo, de su propia alianza, y tienen una visión muy menospreciativa de sus adversarios. Meterse con López Obrador
cuando se trata de un presidente que llegó con una legitimidad inédita, con 30 y tantos millones de votos, con 50 y tantos % de los votos totales, y que además desde el primer momento, en 2019, que los albores de su gobierno, tiene una aprobación que no ha descendido del 60% y que ha llegado a estar en 80 y tantos %, pues me parece que lo peor que uno puede hacer es no solo insultar a la persona que está bien posicionada, sino también buscar explicaciones insultando al votante. Ha sido inédito y muy frecuente que escuchemos en este sexenio que personajes cercanos a PRI, a PAN digan: es que el votante, 30 millones de idiotas pusieron a López Obrador en 2018, o López Obrador tiene popularidad porque les da por culpa de la propaganda, y cosas así que en el fondo no es más que menosprecio. O solo los apoyos sociales. Apoyos sociales y propaganda. Dices, bueno, pues si es tan fácil mantener la aprobación alta usando esas cosas, ¿por qué PRI y PAN no las usan, verdad? Entonces, es un muy mal diagnóstico que tienen hecho, pero que no se limita a esta elección. Va desde 2018, y en realidad ha sido esa su postura desde 2006, menospreciar al adversario de izquierdas en general, y pues creo que hoy están cosechando lo que han sembrado en todos estos lustros. Y pues ahí está la gran explicación de su zozobra, que hoy los lleva a culpar al árbitro, que a culpar la cancha, que elección de Estado, que no hay piso parejo, etcétera, etcétera, y nunca se han puesto a pensar un poco autocríticamente en el equipo que tienen y en que no tienen un soporte social real. Yo coincido hoy con Waldo cuando plantea que le han hablado a una minoría desde 2018, y pues así no hay posibilidad de que gane ninguna elección. Déjame meter un poco la paradoja, Waldo, porque si los partidos de oposición, como dice Héctor Alejandro, no han leído, tú lo decías también, no han leído ni la popularidad ni la aprobación del presidente, ¿qué ha hecho que un Estado como el tuyo, ¿no?, tradicional, conservador, en clave de PRI-PAN, que se alternaba en el poder, hayan cambiado incluso, pues, con cúpulas empresariales de las más fuertes del país, como las que hay allá en tu estado, que hayan dejado de ser reactivos a una propuesta como la de la 4T? Ellos leyeron distinto a la oposición, a pesar, digamos, de la cercanía que siempre mantuvieron tanto con el PRI y con el PAN. ¿Qué crees desde tu punto de vista que a ellos sí les permitió leer los cambios que estaban ocurriendo después de 2018? Bueno, todavía hay una parte de la aristocracia de Nuevo León que le gusta hacer política y que cada 6 años compra un proyecto. Compraron a Rodrigo Medina, compraron al Bronco, compraron a Samuel, y ahora incluso están comprando a Colosio. No ha habido debates en Nuevo León, increíble, las universidades no hicieron debates, están cuidando a Colosio porque es muy malo para debatir, y está esta dinámica. Pero hay otra realidad, se acabaron las mentiras. Hace unos días estábamos en un debate y decía el candidato del PAN al Senado: es que vamos a hacer Venezuela. Por favor, 6 años después todavía traen ese choro. Este asunto de que ni se religió el presidente, ni somos comunistas. O sea, se acabaron muchas mentiras, pero las empresas más importantes de Nuevo León que cotizan, que son públicas, que cotizan en bolsa, han tenido en este sexenio utilidades o aumentó el valor de su acción. Obviamente es gracias a su trabajo, pero también tiene que ver las condiciones de estabilidad del país. Han aumentado hasta 170, 180% el valor de su acción en una administración. No hubo reforma fiscal. Fíjate, por primera vez en los últimos 30 años, los empresarios pudieron hacer planeación fiscal, y no a mitad de sexenio les metieron un IVA, un YETU, etcétera. Entonces, hay muchas cosas que se fueron acabando. Pero en Nuevo León, realmente lo que está pasando es que hay un conflicto entre Movimiento Ciudadano y el PRIAN. Y en ese conflicto, el Morena fue el único partido que se mantuvo sensato, que si iba el gobernador. Bueno, ustedes vieron la novela esa de que el gobernador fue gobernador y luego entró otro. O sea, toda esta historia
nos han ido, nos han ido acomodando el escenario político. Y hay que sumar algo. En México tal vez no se vio, pero tuvimos escenas apocalípticas por la crisis del agua. La gente literal se estaba agarrando a golpes en la calle por el agua. Quien vino y metió orden a ese proceso fue el presidente. Vino la federación, le quitó a Agua y Drenaje, que es el organismo regulador del agua en Nuevo León, el monopolio, y se lo entregó a las Fuerzas Armadas. Y eso atemperó a la ciudadanía. No sé si por inexperiencia o si por sesgo político se estaban entregando muy mal el agua. Entonces eso ayudó bastante. Luego el gobernador tuvo la visión de Estado, hay que decirlo, de aceptar el apoyo presidencial. Hicieron el acueducto El Cuchillo 2 en tiempo real. Y aunque seguimos con la crisis de agua, hoy las cosas están más tranquilas. Entonces se nos fue acomodando esa oportunidad. Y obviamente también ya hay temas que están rebasados. El asunto de los derechos humanos. Aquí se votó en Nuevo León el matrimonio igualitario. Fíjense, después de que en otros lugares ya llevan 15 años, apenas se votó y el siguiente día una manifestación de 200,000 personas a favor. Creo que Nuevo León entró tarde a lo que es el ciclo de lo que significa los gobiernos humanistas, más que de izquierda, gobiernos humanistas, pero está entrando ahora. Y adicionalmente a eso, bueno, pues el gobernador y el PRIAN nos hicieron la chamba. Lo que hizo Colosio en Monterrey fue una tragedia, redujo carriles, o sea, se acomodaron las cosas y hoy Morena está en una gran opción de competir. O sea, no se explica, digamos, por esta lógica tan simple de decir, pues es que Nuevo León ya probó con el PRI, no le funcionó, ya probó con el PAN, y luego ya probó también con un independiente como el Bronco, y probó también o está probando con uno de MC, y es, digamos, este viento de la alternancia el que explica lo que está sucediendo ahí, sino cambios más profundos. ¿Es correcto o cómo matizas? Parte de la alternancia, sí. Sin lugar a dudas, a la gente le gusta la alternancia. Me parece que es un gran mecanismo de control político, la alternancia, pero parte también tiene que ver que muchas mentiras que se dijeron del presidente sí permearon en Nuevo León y que esas mentiras hoy ya no existen. Se acabaron los dogmas, simple y sencillamente. Entonces, la gente ve con optimismo. Quiero que sepas que somos un partido muy joven en Nuevo León, bueno, en el país también, que incluso a veces nos faltan personajes, pero ahora está en un gran movimiento y creo que la cuarta transformación va a llegar a Nuevo León en la mayoría de los cargos públicos y vamos a instalar ya este proceso de cara a lo que viene. En 3 años se elige gobernador, ¿eh? Así es, 3 años hay elección de gobernador allá en Nuevo León. Héctor Alejandro, voy hacia el final y tratando de hacer una recapitulación de todo lo que hemos discutido, te preguntaría, a ver, ¿qué crees que le quite o le ponga a la oposición hacia las urnas estas, déjame llamarle, intentonas de tratar de abrirse mejores oportunidades? Desde, como tú recordabas, la guerra sucia, luego el tema de la declinación y ahora el voto útil. ¿Crees que le quite? ¿Crees que le ponga? ¿Crees que sea absolutamente inocuo? ¿Cuál es tu lectura? Bueno, es una pregunta interesante, Pepe. Yo no soy muy afecto a prever escenarios, pero creo que no se va a modificar demasiado lo que tenemos ahora y en todo caso me parece que por ahí Álvarez Maínez tiene la posibilidad de crecer un poquito más. Pero digamos, este escenario que en los hechos no es tan relevante si consideramos la totalidad del proceso, pues es algo que se ha mantenido constante desde que nombraron a Xóchitl Gálvez principal candidata opositora por la alianza del PRIAN. Y si nos ponemos estrictos, yo pienso que ese es el escenario previsible desde que equivocadamente en 2020 PRI, PAN y PRD decidieron unirse en una coalición muy cuestionable en sí misma por 2 razones, que además fue un balazo en el pie para ellos por 2 razones. La primera, porque le dieron en bandeja de plata la razón a su adversario. No solo López Obrador, muchos sectores de la izquierda en general, desde hace 30 años, desde 1991, habían hablado de la existencia del PRIAN, desde la sumatoria de panistas al proyecto de Salinas de Gortari y después la
la unión las concertaciones, las privatizaciones, Fobaproa. El Fobaproa en 98, el desafuero en 2005, en fin. Con esta unión lo que hicieron fue darle la razón a una parte muy importante de la izquierda que venía acusando la existencia del PRIAN desde hace 30 años, y por el otro lado no se dieron cuenta de que sumar PRI, PAN, PRD no significaba sumar los electorados de esos partidos, significaba más bien una suma de desprestigios. Yo aquí diría lo siguiente, para PRI, PAN y PRD, yo creo que hubiera sido más fácil para cada uno de esos partidos tratar de procesar sus negativos por sí solos, que el PAN por sí solo tratara de lidiar con los negativos que tiene, que el PRI se deslindara de su pasado reciente peñanietista y tratara de rearticularse, y bueno, el PRD ya buscara una agonía un poco más digna, pero decidieron unirse pensando que iba a ser una sumatoria así mecánica de sus electores, y pues no fue así. Ahora tienen que lidiar no solo con sus propios negativos, sino con los de sus aliados, que son los más altos según las encuestas en el país desde 2018. Entonces yo creo que todo esto viene de ese mal diagnóstico que tiene 4 y 6 años. Todo nace de ahí y hoy las consecuencias están a la vista. O sea, el problema, digamos, no es de hoy, sino de la estrategia original, sobre dos premisas pues cuestionables. Una, la suma de votos que esperaban tener, y la otra, el pensar que era la única manera de poder enfrentar al López Obrador. Así es, yo creo que tenían más oportunidad si pensaban en el mediano plazo, pero fueron inmediatistas en un momento donde el corto plazo los tenía absolutamente arrinconados, con una popularidad presidencial enorme, con un presidente que con todo en contra había logrado los votos que logró, mantener esa popularidad que no es fácil, y con un gobierno que ha salido avante de sus crisis, tanto las provocadas por sí mismo como las externas, que han sido mayores. Entonces pues estaban enfrentando es como si un equipo de quinta división de México enfrentara al Barcelona y quisieron ganarle en el primer partido en vez de tratar de hacer un proyecto a mediano plazo con refuerzos, fuerzas básicas, etcétera. Pues ahí están los resultados, estas golizas constantes en todas las elecciones locales, en intermedia, de gubernaturas. Lo que ha logrado Morena en 7 años es absolutamente histórico. Es el partido más exitoso en la historia de la democracia mexicana y probablemente de América Latina. Nunca entendieron que a eso se enfrentaban. ¿Cómo ves, Waldo? Vamos cerrando y te preguntaría, ¿tú coincides con ese diagnóstico tanto a nivel local en Nuevo León como nacional? Sí, totalmente. Lo que pasa es que la suma de los negativos de este frente que armaron, lo que no consideraban es que los que estaban en contra, los que les daban los negativos, eran adversarios del otro partido que se fusionó. Entonces, perdieron oferta política, se desdibujaron y simple y sencillamente, bueno, no entendieron el momento histórico. Yo agradezco. ¿Quieres decir que juntaron negativos? Sí, coincido con lo que dice Héctor, porque quienes decían que el PRI era un partido malo eran los panistas, quienes decían que el PAN era un partido malo eran los priistas. Cuando los juntas, pues pierden oferta política y dicen, a ver, ¿cómo? O sea, ahora no entendí por qué vamos juntos. Y se confirmó la tesis del PRIAN, que bueno, ya era evidente que había el PRIAN. Acuérdense que Zedillo en su momento para sacar votos hizo las concertaciones, luego los fondos moches, luego las negociaciones en la mesa de la democracia, todavía Peña Nieto dejó pasar a Silvano Aureoles para gobernador de Michoacán o sea, se fue complicando el proceso democrático de este país y bueno, creo que pasó así. Yo nada más agradecerte el espacio y decirle a la gente de la Ciudad de México que no compren lo que va y dice Luis Donaldo allá. Hay 2 Luis Donaldos, el que va allá y se presenta como un estadista, que va a entrevistas a modo. Aquí no da entrevistas a nivel local, no va a ningún debate. Aquí, insisto, y no me quejo, pero incluso utiliza el lenguaje lépero, ha perdido la figura aquí, y aquí lo que está él es desesperado porque pues en su proyecto de vida muy probablemente él se ve como un candidato dentro de 6 años, pues si le apoyamos la corona y no gana el Senado, pues evidentemente va a perder ese proyecto, y hoy
incluso desdibujó a su propio partido, que hay que decirlo, me parece que dentro de esta crisis el más inteligente entre el PRIAN y MC, pues fue Jorge Álvarez Maínez, que le dio un buen spin al asunto y creo que hasta va a ganar algo de puntitos todavía al final de la competencia, pero que realmente en Nuevo León está la cuarta transformación y pues yo siempre para atenderte cuando tú lo requieres. Pues aquí, Waldo, la verdad es que de este episodio desde la Ciudad de México, la lectura es que Luis Donaldo, incluso acá, no salió muy bien librado de este trance. Correcto. Pues acá no salió nada bien librado. No he visto prácticamente ningún reconocimiento importante, sobre todo al paso de los días. Correcto. Pues la misma lectura que hay acá. Incluso acá ya le empiezan a hablar traidor, por decirlo así, en su propio partido. Pues ahí está Waldo Fernández, candidato de Morena al Senado en Nuevo León, exdiputado local. Pues te agradezco muchísimo, como siempre, un placer haber podido platicar contigo, Waldo. Gracias a ti y gracias a Héctor, aunque creo que estuvo un poco aburrido porque casi coincidimos en todo lo que dijimos, pero bueno, ya habrá otro tiempo por un debate. Sí, no, bueno, fue esta vez más que debate, digamos que fue concordancia de opiniones, pero también se vale, ¿no? Claro, sí, el sentido común es el que prevaleció el día de hoy. Héctor Alejandro Quintanar, profesor, investigador de la UNAM, y además, pues buen amigo. Muchas gracias, Héctor, como siempre. Al contrario, Pepe, muchas gracias a ti por la invitación, siempre aquí en la disposición para atender. Y un gusto conversar con Waldo el día de hoy. En efecto, hubo muchas coincidencias porque, pues bueno, me parece que en política lo peor que uno puede ser discrepante, pero ser negacionista es un absurdo, y me parece que sí hay en el PRI-PAN una actitud muy negacionista, al menos de labios para afuera, en el debate público. No sé si en privado mantengan esa misma postura, pero bueno, pues aquí dimos elementos para que quien nos escuche tenga su propio criterio y ya tocará debatir en otros temas. Pues ya, como decía Waldo, ya ves cómo hay mensajes diferenciados hasta de los propios candidatos en lo local y lo federal. Yo les agradezco mucho a los dos que hayan estado con nosotros hoy acá en Conversando con Buen Día, pero sobre todo a usted por haber sumado a la conversación, por haber hecho eco de ella, y nos vemos como todos los martes y jueves a las 7 de la tarde, el próximo acá a las 7 de la tarde, y mientras tanto que le vaya muy bien. Salimos por WOW TV, canal digital a todo el país, por Regeneración Plural en el sureste, y por mis redes, José Buendía MX. Le recuerdo, vamos subiendo, pero si nos ayuda inscribiéndose en YouTube, pues vamos a poder ir más rápido y ampliar esta conversación. Muchas gracias también a Fernando Robles, que es el productor de este programa y que nos permite conectar y llevarla a cabo. Que tengan una muy buen fin de semana y nos vemos la próxima. Hasta luego. Adiós. Nos vemos. Hasta luego.